Me gustaría comenzar leyendo Romanos 11, versículos del 33 al 36. Y está bien, puedes escucarlo porque lo voy a leer y después vamos a orar. Pero Romanos 11, de 33 al 36 dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, volvemos a inclinar nuestro rostro, pero también nuestro corazón ante esta verdad tan maravillosa, que tú eres Dios sabio, que tus juicios son perfectos, que tus caminos son inescrutables. Oh Señor, ¿quién puede darte a ti consejo? ¿Quién puede decirte a ti cómo debes hacer las cosas si tú eres Dios? Y todo, absolutamente todo es tuyo. Todo es de Él, por Él y para Él. Y para ti, Señor, es la gloria. Ayúdanos a que esta verdad penetre nuestra mente y corazón y que vivamos como nuevas criaturas, como hijas tuyas, con la realidad de esta palabra, que ya no nos pertenecemos, que no somos para nuestro propio bien, sino para tu gloria. Padre, ayúdanos en este segundo tiempo al estar en tu palabra. Quita toda distracción, quita todo cansancio y fatiga y ayúdanos a estar delante de tu presencia con reverencia, con expectativa de lo que tú nos vas a hablar en este tiempo. Es mi súplica en Cristo Jesús. Amén. Hermanas, quiero que detengamos un momentito a considerar este pasaje que acabo de leer. Porque si prestamos atención, este pasaje dice que todo es por Él y para Él. Todas las cosas vienen de Él, son por Él y para Él. Y quiero que pensemos en esta verdad enfocándola en lo que es el diseño de Dios para la mujer. El diseño de Dios para la mujer es de Él, no de nosotras. Nosotras no decidimos qué es la mujer. El diseño de Dios es por Él y es para Él. Tenemos que tener esto en mente al pensar en nuestro tema de este momento. Porque tú y yo, como mujeres, fuimos creadas para reflejar la gloria de nuestro Creador. Yo no sé si tú habías tomado el tiempo de pensar en esto, que tú, ser mujer, refleja la gloria de Dios. Que el ser femenina, rasgos de ser femenina, refleja la gloria de Dios. Dios no nos ha dado este diseño para hacer carga o para hacernos menos. No, querida mujer que estás aquí, es para reflejar su gloria. Ahora, vamos a mirar nuestro pasaje que va a ser en Tito, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos del 3 al 5 y luego vamos a brincar al versículo 10. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5 y versículo 10. Y lo voy a leer para ti. Tú puedes seguir con tu vista. La palabra de Dios dice: las ancianas
Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, estos pasajes están tan ricos, tan saturados de verdades tan importantes, y yo lo he dividido, vamos a ver 4 puntos en lo que es el diseño de Dios. Y primeramente quiero que veamos que el diseño de Dios para la mujer, para cada una de las que estamos aquí, comienza con un carácter transformado. Comienza con un carácter transformado. Y lo vamos a ver en este pasaje, porque quiero que vayas subrayando, tomando nota del carácter del que habla aquí este pasaje. Entonces vamos a mirar nuestros versículos que dice, viendo el carácter, primeramente dice que las ancianas en sí mismos sean reverentes, mujeres reverentes en su porte. ¿Qué significa la palabra reverente? Yo te animo, cuando estés leyendo la palabra de Dios, cuando estés estudiando, ten un diccionario a la mano, porque es bueno recordar qué significan estas palabras. Reverente significa vivir conscientes de la presencia de Dios. Vivir conscientes, que tú sabes, estás ahí en el momento consciente de la presencia de Dios. Y esto es no solamente los domingos, no es solamente cuando estamos en la iglesia, sino que estamos conscientes de la presencia de Dios en todas nuestras conversaciones, en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestras decisiones. Una mujer reverente entiende que toda su vida le pertenece a Cristo y su conducta refleja que Dios ocupa el primer lugar. Nuestro carácter debe ser de una mujer reverente, consciente de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, hay otro aspecto. Dice que deben ser mujeres que edifican con sus palabras. Mira el versículo 3, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. En otras palabras, no chismosas, no mujeres que destruyen con su lengua. Este es el carácter de la mujer de Dios, que es reverente y edifica con sus palabras. Vivimos en una época, en un tiempo donde es muy fácil hablar, es muy fácil opinar, es muy fácil criticar, es muy fácil publicar lo que tú piensas. Pero Dios dice que una mujer de Dios tiene un carácter que edifica con sus palabras. Una mujer que no es calumniadora. Te invito a que hagas esta pregunta después que tienes una plática con alguien. Pregúntate, después de conversar conmigo, ¿las personas salen más animadas a seguir a Cristo o más desanimadas? Es una buena pregunta de hacernos. ¿Acabas de tener compañerismo con un grupo de hermanas? Una llamadita por teléfono. Vamos hasta añadirle un texto. Cuando termina esa conversación,
la persona queda animada para buscar más de Cristo o queda desanimada. Otro aspecto del carácter de una mujer de Dios es que son mujeres con dominio propio. Mira lo que dice el versículo, que son reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Ahora, lo que Pablo le está enseñando a Tito en este libro es que le está diciendo que las mujeres, al parecer, tenían un problema, el vino. Y les dice, enséñales que no sean esclavas del vino. Pero el principio va más allá de simplemente el vino, porque tú puedes ser esclava de muchas otras cosas. Puedes ser esclava de un aparatito chiquito que cargamos siempre con nosotras, que en cuanto le hace ping, ¿dónde está? Ya nomás vibra y ¿dónde está? Siente, no lo traigo. Yo nomás estoy dando ideas, estoy simplemente diciendo, yo no sé. Puede ser esclava de la limpieza, del quehacer. Puede ser esclava de algún ejercicio, de algún pasatiempo. No es solamente el vino, no digas, bueno, como no tomo esto, soy libre. No, güey, que el Espíritu Santo traiga luz. ¿Estás esclavizada a alguna otra cosa? Porque Pablo le está diciendo a Tito, enséñales a las mujeres que como hijas de Dios, como nuevas criaturas, deben de estar ejerciendo dominio propio, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Cuando alguien es controlada por Dios, por el Espíritu Santo, ya no lo controla otras cosas. Incluyo las emociones, porque algunas somos esclavas de las emociones, pero incluye todo eso. Ya miramos, mujeres reverentes, mujeres que edifican con sus palabras, mujeres con dominio propio, pero también debemos ser mujeres prudentes y puras, porque es lo que el pasaje continúa diciendo. Mira el versículo 5, que enseñen a ser prudentes y castas o puras. Aquí nos está enseñando a ser prudentes. Este es carácter. La prudencia es sabiduría práctica. Es aprender a responder con gracia. Es pensar antes de hablar o de actuar. Es tener paz y traer paz donde otros producen caos. Eso es vivir con prudencia. No es soltar solamente las palabras porque así me estoy sintiendo. No es actuar o una reacción, sino es pensar antes de actuar. Pero también habla de la pureza. La pureza va mucho más allá solamente de la inmoralidad sexual. Es pureza en nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras conversaciones, lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Qué está alimentando tu corazón? ¿Es puro? ¿Es limpio? ¿Es sano? Hay una característica más en este pasaje sobre el carácter de una mujer de Dios o al diseño de Dios, y es ser bondadosas. También nos dice que debemos ser mujeres bondadosas. Una mujer piadosa refleja la bondad de Dios, es generosa, sirve con alegría, piensa en otros antes que en uno mismo. Quiero que veamos primeramente el carácter. Esto es la forma en que vive y se conduce una mujer conforme al diseño de Dios. Es un carácter transformado, porque este carácter se va a reflejar en otras áreas, y es a las que vamos a entrar. Se va a reflejar en el hogar, porque en nuestro pasaje
nuevamente Pablo le está diciendo a Tito cómo se debe llevar a cabo estas funciones en el hogar. Miremos nuestro pasaje. Mira lo que dice el versículo 4. Dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esto es lo primero que le dice. Ahora, cuando yo leía esto años atrás, se me hacía un poquito cómico, se me hacía raro, porque yo decía, pero si yo me casé con mi esposo porque lo amo, ¿cómo me van a enseñar a amar a mi esposo si por eso me casé? Yo amo a mi esposo. Oh, pero ya años después, estamos cumpliendo 24 años de casados, ahora entiendo lo que significa aprender a amar al esposo. Porque no siempre queremos amar al esposo. No siempre es fácil, porque somos dos pecadores que chocan con diferentes maneras de pensar, diferentes deseos, diferentes perspectivas, y a veces no es fácil. Y yo tengo que aprender que a pesar de las diferencias, a pesar de los disgustos, yo tengo que aprender a amar a mi esposo, no porque él se lo merece, o porque siempre es lindo, porque siempre es detallista, no, aprender a amarlo porque es Cristo quien mora en mí y es el amor de Cristo que ahora me impulsa a decidir seguir amando. No es solamente la emoción. Jóvenes, si tienen poco de casarse o tienen orando por ese futuro, deja decirte, un matrimonio no se va a sostener con las maripositas en el estómago y las ilusiones del corazón. No se sostiene con eso. Es hermoso, es bonito. Yo sola todavía la siento por mi esposo, pero no es lo que me sostiene. Tengo que aprender a amar. Y aquí esto se ve en el hogar. El carácter se va a reflejar en el hogar y voy a aprender a amar a mi esposo. ¿Y cómo amo a mi esposo? Con respeto. Con respeto. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice a las mujeres. Respetar al esposo. Es interesante porque lo que nos es fácil y natural es querer dar amor, cariño. Eso es lo que nos es fácil. Pero Dios no nos dice hazlo fácil. Haz lo que va en contra de tu carne porque dices, si no ha ganado mi respeto, yo no lo respeto. Eso es lo que decimos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, mujer, respeta a tu esposo. Así es como muestras ese amor. Y no solamente es a través del respeto, pero también es a través de la sumisión. Una palabra que no es fácil. El someternos a nuestros esposos. Quiero hacer una aclaración, porque es una pregunta que sale bastantemente. Someterse al esposo no significa que no puedes hablar, no puedes dar opinión, que simplemente te quedas callada y que el hombre puede hacer lo que quiera contigo y tú sí. Eso no es la sumisión. Y a veces pensamos que eso es, y por eso decimos, ay, no. Cuando tú entiendes lo que es la sumisión, primeramente que la palabra de Dios dice someternos a Dios, es ponernos bajo la autoridad de Dios primeramente, y ahí Él nos dará la fuerza, el deseo para poder someternos bajo la autoridad de nuestro esposo. Tú puedes dar tu opinión, tú puedes conversar, tú puedes dejar saber, estás creada para hacer ayuda, pero el someterse no es imponer tu autoridad, querer cambiarlo a él o ser tú la que guías todo. Someterse es ponerte bajo el liderazgo que Dios ha diseñado en el hogar.
Y no estoy hablando tampoco, y quiero ser muy clara en esto, porque hay matrimonios que pasan situaciones muy difíciles, y deja decirlo claro, si en tu hogar está habiendo abuso físico, sexual o de alguna otra índole, Dios no te manda, quédate ahí, sométete. No, busca la ayuda y si es necesario las autoridades intervenir, haz lo necesario. Yo no te estoy promoviendo que te tienes que quedar recibiendo abuso de ninguna manera. La palabra de Dios tampoco te dice eso, pero esos son casos especiales, diferentes. Pero él está hablando de una sumisión porque hay un cambio de corazón, de carácter, de someterse a Dios, y eso te va a ayudar a someterte a tu esposo. So, aquí la palabra nos enseña que el diseño de Dios para la mujer en el hogar es aprender a amar a su esposo, pero también aprender a amar a los hijos. Eso también es difícil, porque a veces queremos, mejor no digo lo que queremos, ustedes saben lo que quieren a veces. A veces es difícil, especial en las diferentes etapas, no importa qué etapa de edad, ya sea son babies y están llore y llore, ya sean adolescentes y están grite y grite, ya sean adultos y no escuchan, es difícil. Pero el Señor dice que debemos de aprender a amar a nuestros hijos dependiendo en qué etapa estén. Y se va a ver diferente el amor. Mi hermana, no pienses que puedes tratar a tu hijo adulto igual como le tratabas a un niño de 7 años. Se tiene que ver diferente, el principio igual, la enseñanza igual, pero tal vez se trata diferente. Pero hay que aprender a amar a nuestros hijos. Y ese amor se demuestra en pastoreando sus corazones a Cristo siempre. Es dándoles enseñanza y consejos con la palabra. Es corrigiéndolos, disciplinándolos con firmeza y ternura. Es ser ejemplo de lo que es vivir en el Evangelio, en humildad, en arrepentimiento. Así es como vamos guiando los corazones de nuestros hijos. En el hogar vivimos nuestro diseño como mujer, aprendiendo a amar a nuestro marido, a amar a los hijos y también cuidando de la casa, cuidando del hogar. Yo creo que esta es una de las cosas que también a veces crea mucho conflicto porque surgen preguntas como que, la mujer puede trabajar o no debe trabajar, debe estar solamente en casa y cosas así. Pero Dios no está señalando, su fin no es contestar si debe una mujer trabajar o no, o es pecado, porque no lo es, no es pecado trabajar. Inclusive en la palabra tenemos mujeres que eran emprendedoras de negocio, mujeres que Dios usó para su reino, que tenían su propio negocio, que hacían diferentes funciones. Ese no es realmente la pregunta, ¿trabajo o no puedo trabajar? Cuidadosos de su hogar quiere decir que su corazón, primordialmente el enfoque es cuidar lo que pasa en el hogar. Es proteger ese lugar. Ahora, si tú eres soltera, dices, bueno, es que esto no me corresponde a mí, yo todavía estoy soltera. No, esto también te corresponde a ti, porque tu hogar, si aún estás viviendo bajo el techo de tus padres, tu responsabilidad es cuidar ese hogar. Tal vez vives en tu cuarto, cuida tu cuarto. Si solamente tienes una esquina, cuida tu esquina. Yo no sé, ¿verdad? Pero como soltera, dependiendo de tu estado, también tu diseño es aprender a cuidar, que eso sea tu prioridad, porque hoy en día el énfasis es allá afuera. Sé successful, ten éxito allá afuera. Sirve allá afuera. Ocúpate allá de los demás. Da tu vida allá. Pero casa queda al último. Y Dios dice, el hogar, cuida el hogar, que sea un lugar
que da hospitalidad, que tú puedes traer a otros y pueden conocer de Cristo ahí, que tus hijos ven el evangelio viviéndose en el hogar. Pablo le dice a Tito, enseña a las mujeres a tener un carácter conforme al diseño de Dios. Enseña a las mujeres cómo se vive ese carácter en el hogar. Y ya miramos varias cosas. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, a veces cuando escuchamos cosas así, empezamos a hacer una lista. Híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer esto. Esa es la tendencia. Pero Dios nos llama mucho más simplemente de hacer listas. Porque Dios quiere transformar primero el corazón para que lo que salga del corazón sea lo que vaya llenando estas áreas. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Ninguna de estas cosas. Solas no lo podemos hacer. Necesitamos estar en Cristo. Amén. Necesitamos la gracia de Cristo para poder llevar a cabo cada una de estas áreas. Recordemos que Cristo murió no solamente para perdonar nuestros pecados, pero también para transformarnos, para santificarnos. Y Él nos ayuda a hacer todo esto cuando estamos en Él. La otra área, el diseño de Dios, también florece en la iglesia. No solamente el diseño de Dios en el carácter, en el hogar, pero ahora en la iglesia. Mira nuevamente conmigo Tito, capítulo 2, el versículo 3 y 4. ¿A quién se dirige ahí en el versículo 3? Las ancianas. Pero luego en el versículo 4, ¿a quién es el enfoque? Las mujeres jóvenes. Hermana, este es un hermoso diseño para la iglesia. Primero habla a las ancianas y sí, está hablando a las mujeres ya mayores en edad, ancianas. Mujeres que han experimentado la vida, mujeres que ya saben lo que es tener hijos, bebés, chiquitos, medianos, adolescentes, que ya han pasado por tantas cosas y han aprendido. Estamos hablando de mujeres ancianas, pero mujeres ancianas que tienen conocimiento del Señor, que ahora van a enseñar ¿a quién? A las jóvenes, a las más jóvenes cómo hacer estas cosas. Si yo soy una anciana y yo voy a enseñar a alguien más joven, quiere decir que yo primero lo tengo que estar viviendo y aprendiendo, ya haber aprendido, estarlo viviendo para poderlo pasar a alguien más. Yo no voy a poder dar algo que yo no sé. Entonces, aquí dice que las ancianas enseñen a las jóvenes. En nuestro mundo ha hecho una gran, yo digo que hemos perdido mucho porque en muchos grupos hay divisiones, e incluso en las iglesias. Hay clase de las hermanas mayores, ancianas, clase de las jóvenes casadas, clase para las solteras, clase para las niñas adolescentes, clases divididas por edades. Yo sé, ese es el patrón que muchas iglesias usan y puede ser de mucho beneficio, pero hay un peligro también. Cuando no hay tiempo juntas, diferentes edades, cuando no hay conexión entre hermanas mayores con jovencitas. Hermana, piensa, si las jovencitas solamente están yendo con jovencitas a aprender lo que es la vida, con razón, muchas cometen graves errores. Y si como anciana solamente la pasas con ancianas, con razón miras a las jóvenes de cierta manera, porque no sabes todo lo que está cambiando y actualizando en la vida.
es necesario tener unas relaciones, las mayores, con las jóvenes. Si yo puedo dar un pequeño de mi testimonio, yo llegué a los pies de Cristo, Cristo me salvó y me rescató cuando yo tenía 13 años de edad. Y cuando yo llegué a la iglesia, hubo una hermana mayor, no estamos hablando a súper anciana, yo tenía 13, ella tenía como, yo diría, antes de sus 30 años, pero ya estaba casada, ya tenía hijos. Ella me tomó bajo sus brazos y se hizo mi amiga. Yo no me di cuenta que me estaba discipulando, porque no fue algo con un libro que me sentaba y me decía, tienes que hacer, sino que me invitaba a su casa. Me invitaba al parque porque ella tenía sus hijos y yo iba a ayudarle con los hijos. Me invitaba a comer. Y cuando teníamos pláticas, ella me hacía preguntas. ¿Has pensado en tu futuro? ¿Has estado orando por el hombre con el que te vas a casar? ¿Obedeces a tus padres? Me empezó a hacer preguntas y yo empecé a compartir. Invirtió tiempo en mi vida. Hermana, eso fue mi inicio. Eso fue lo que marcó mi fe en el Señor. Tener una mujer mayor que se interesara en mí y me hablara de las cosas de Dios fue de gran bendición. Yo estoy aquí por la gracia de Dios y por mujeres que invirtieron en mí. Y eso me ha llevado a decir, Señor, yo ahora quiero hacer lo mismo por otras jóvenes, mujeres que están comenzando. Te pregunto, ¿estás tú tomando el tiempo de invertir en alguien menor que tú? No te creas la mentira de que, es que yo no soy maestra. Es que yo no sé mucho. O es que yo apenas tengo 3 años. Lo poco que has aprendido del Señor es suficiente para que alguien más que apenas está aprendiendo vaya creciendo. Puede ser de bendición. Yo te animo, comienza a orar. Si tú eres una hermana mayor, comienza a orar. Señor, ponme a alguien más joven a quien yo pueda empezar a instruir, a animar en los caminos del Señor. Si tú eres una joven, ora, Señor, trae una hermana mayor a quien yo pueda acudir, a quien yo pueda ir y pedir consejo y hablar de mis situaciones. Pide que el Señor sea quien te guíe a una hermana sabia, prudente, que tú ves que hay fruto de crecimiento y desarrollo en su vida. Este es el hermoso diseño de Dios para las mujeres dentro de la iglesia. Que las mayores enseñen a las jóvenes, que las jóvenes aprendan de las mayores. Hermana, eso es hermoso, la verdad que lo es. Yo les animo. Este año, por primera vez, el grupo de jóvenes tuvo un evento donde invitaron, yo creo que fueron como unas 8 parejas mayores de nuestra iglesia a hacer un panel. Y ellos como jóvenes escribieron preguntas que querían hacerle a los hermanos mayores. De su vida, cómo le hicieron en el trabajo, cómo salieron adelante, cómo le hicieron para escoger su pareja. Fue hermoso. Los hermanos mayores, cómo tenían ganas de compartir sus historias. Y los jóvenes, cómo tenían deseos de escuchar consejo sabio. Hermano, es una bendición y ese es el diseño de Dios en la iglesia. Pero por último, yo quiero que veamos el diseño de Dios para la mujer en la sociedad. En la sociedad. Y para ello, quiero que prestemos atención al versículo 5 y 10. Mira cómo dice el versículo 10 al final. Voy a leerlo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego, ¿qué dice? Para. Subraya esa palabra. Para. Mira luego en el versículo 10.
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para. Subráyalo otra vez, para. Esa palabra para es de suma importancia. Nos está dando la razón. Nos dice el por qué. El por qué debemos tener un carácter, como ya miramos, el por qué amar a nuestros esposos, el por qué amar a los hijos, el por qué las ancianas enseñan a las jóvenes y las jóvenes aprendan de las ancianas. Nos da el por qué, el para. Versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no quede vista por personas que no conocen a Dios como algo que es mentira, erróneo o falsedad. La razón que vamos a vivir como mujeres con carácter de Cristo, la razón que tú vas a amar, respetar y someterte a tu esposo es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso quiere decir que cada vez que faltamos el respeto, que no nos sometemos, estamos dando lugar que la palabra de Dios sea blasfemada. ¡Wow! Eso es pesado. Nos dice el para qué. La razón que vamos a hacer estas cosas es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pero el versículo 10 dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es adornar? ¿Qué significa adornar? A ver, quiero asegurarme que están despiertas. Háblenme. ¿Qué es adornar? ¿Qué se les viene a la mente cuando dices voy a adornar? Hablen. Decorar, arreglar, que se mire mejor, embellecer. ¿Ok? La palabra adornar es traer, relucir más, embellecer. Ahora, quiero que entendamos esto. El Evangelio, Cristo y su palabra ya son hermosas. No necesita más. No necesita más. Pero cuando dice que nuestra obediencia en estas áreas adornamos la belleza del Evangelio, es que la hacemos más evidente a los que no conocen a Cristo. Quiere decir que tu obediencia, tu sumisión, tu carácter en Cristo puede dar a los que no conocen de Cristo y decir, wow, ser cristiano es hermoso. Yo quiero ser más, conocer más de ese Dios del que está hablando, porque mira cómo trata a sus hijos, mira cómo se comporta, aun cuando las cosas no van bien. Mira que no deja que las cosas la dominen, no se deja llevar por las emociones. ¡Wow! ¡Qué hermoso ha de ser ese Dios que ella conoce! Eso es embellecer, es que estamos reluciendo la verdad del Evangelio a través de nuestras vidas. Pero eso quiere decir que el no hacer estas cosas, podemos estar haciendo lo contrario. ¿Qué es qué? ¿Qué sería lo opuesto de embellecer? Hacer algo feo, no deseable, no presentable, no creíble. Porque dicen, si eso es ser cristiana, mejor no.
Si una hija de Dios que va a la iglesia trata así a su esposo, mejor no. Mira lo que puede el testimonio que da vivir conforme el diseño de Dios. Es impactante. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo he ido rápidamente a través de este pasaje, pero yo te dejo de tarea. Yo le voy a preguntar a la hermana, ¿hicieron la tarea las mujeres? Yo te dejo de tarea. Lee este pasaje una y otra vez, despacio, lento. Mira cada cosa, cada área, cada carácter, cada responsabilidad. Mírala, búscala en un diccionario. ¿Qué significa? ¿Cómo se debería ver en mí? ¿Qué cosas no estoy haciendo? Señor, ayúdame para ser una mujer como la de Tito 2. Ayúdame. Mi hermana, esa es nuestra tarea. Ser mujeres que viven bajo el diseño de Dios en todas estas áreas. ¿Para qué? Para que embellezcamos el Evangelio, la doctrina de la gracia de Cristo. Que vean y digan, wow, es Cristo en esa mujer, no es ella, es Cristo. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo en el Señor. Padre, te alabamos. Gracias porque tu palabra es clara. Señor, no podemos decir que no sabemos cuál es tu voluntad. Aquí no la has dicho. Tú nos has dado claras indicaciones cómo debe ser el carácter de una mujer que es nacida de nuevo. Debemos ser castas, puras, reverentes. Debemos ser bondadosas, porque es reflejo de que Cristo mora en nosotras. Señor, tú nos dices que debemos aprender a amar a nuestro esposo, poniendo la autoridad que debe estar en nuestro hogar, respetar y someternos a esa autoridad. Si son solteras, es aprender a respetar sus padres y sus autoridades. Señor, nos has instruido a que también cómo se ve esto en la iglesia, de ser ejemplo a otras generaciones, de discipular a jóvenes y las jóvenes aprender de las mayores. Pero sobre todo, Señor, nos enseñas que tu diseño es para que adornemos la belleza del Evangelio, que adornemos la belleza de Cristo, de tu palabra, Señor, que vean evidencia de lo hermoso que es seguirte a ti. Señor, ayúdanos. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos. Y yo te pido que tú trates con cada corazón conforme la necesidad. Que seas tú obrando en cada una de nosotras para que vivamos para ti, para tu honra y tu gloria y para la gloria de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.